Bien, ya estamos grabando y en este sentido vuelvo a repetir de que esta clase me parecía fundamental, me parecía requete importante, me parece requete importante, porque nuestro producto, parte de nuestro producto dentro de la salud mental está el de realizar, estructurar, formar, redactar informes. En el informe, chicos, se ve la calidad de formación académica que ustedes han podido tener, como también se ve las características de personalidad que ustedes tienen. Muchos alegan de que nuestros informes pueden ser subjetivos. Y sí, chicos, ¿qué parte del informe es subjetiva? La parte de la estructuración, la parte de cómo ustedes vuelcan la información. ¿Qué información para ustedes es prioritaria y cuál no? Pero los resultados, es decir, el que la persona tenga determinadas características, los resultados, aunque los redactemos como los redactemos, aunque Irma redacte distinto a Brian, los resultados tienen que ser los mismos, es decir, estoy hablando de un solo caso, ¿no? Del caso Juan, y resulta de que Irma y Brian me dan un informe del caso Juan y obviamente la forma de redactar de Irma va a ser diferente a la forma de redactar de Brian. Pero en tanto el contenido, o sea, Juancito Pérez obtuvo puntajes óptimos en análisis que le permiten a él ir de las partes al todo y síntesis o sea, al revés, del todo a las partes y de las partes al todo. Y entonces, esta capacidad se refleja o se manifiesta en una buena adaptación social, un buen rendimiento académico, etcétera, etcétera. Es decir, los puntajes, la lectura de lo que el sujeto ha obtenido, tiene que ser igualito. Lo único que varía es la redacción. Ahora bien, chicos, corregir un test, cualquier test, no importa el test de qué se trate, es fácil si seguimos las instrucciones. Fíjense, quiero que vean que si ustedes hubieran seguido al pie de la letra las instrucciones del libro que nos ocupa ahora, del test que nos ocupa ahora, el lenguaje del dibujo y test de Bartek, igual hubiéramos llegado al llenado de los registros. Pero quiero que ustedes vean, hasta el llenado de los registros, la tarea se vuelve hasta mecánica. Acá hay 3 puntitos, 3 puntitos. Acá hay 3 ángulos, pues 3 ángulos. La tarea nuestra es hasta mecánica. Pero llegado un momento, tenemos que redactar un informe. Chicos, y el informe es el resultado de aquel análisis que ustedes han hecho para entender
la dinámica interna de la persona. El análisis que ustedes han podido hacer no es elemental, es decir, no es por átomos, no es por elementos, sino es estructural, es decir, cada elemento tiene relación con el otro y el otro tiene relación con el otro, formando una estructura y nosotros como psicólogos entrándonos a esa estructura para conocer esa dinámica interna de la persona. ¿Cómo se mueve? ¿Con qué características se adapta al mundo o no? ¿Cómo reacciona? Incluso qué actitudes puede tener en determinadas situaciones. El test, chicos, o los test son como una especie de experimentación que nosotros hacemos. Nuestro laboratorio, que es nuestro consultorio, nuestro gabinete se vuelve un laboratorio en el que nosotros sometemos a la persona a determinadas pruebas que representan o hacen surgir determinadas actitudes, reacciones. Lo colocamos al sujeto en determinadas situaciones que se van a reproducir el día de mañana en el mundo circundante. Es decir, la reacción de esa persona va a ser igual en esta sociedad que la reacción que está teniendo o la actitud que está teniendo en nuestro gabinete, en nuestro consultorio. Por lo tanto, chicos, qué importante es saber analizar y analizar por el momento todos los datos me han dado simplemente elementos sueltos. Los datos me han dado elementos sueltos. Nosotros tenemos que integrar esos elementos, tenemos que relacionar esos elementos, chicos, para que conformen una estructura que nosotros podamos entender empáticamente, estructura obviamente de nuestro paciente. Subrayo algo. ¿Por qué tenemos que entender nosotros? Y digo entender, no digo comprender. Digo entender porque el entendimiento es un acto intelectual. Nosotros abordamos al paciente, conocemos al paciente, pero damos 2 pasos atrás para tratar de objetivar al paciente. En estos 2 pasos atrás entendemos al paciente. Comprender es un acto más solidario por el comprender. Es decir, en el comprender no solamente entiendo al paciente, sino que me identifico con él. Y yo personalmente pienso de que empáticamente nosotros comprendemos al paciente, pero después hacemos esos 2 pasos atrás que yo les decía para entender y poder objetivar la realidad del paciente, la realidad psíquica del paciente. Dicho esto, entramos directamente a ver
aquellos hechos prácticos. Si nosotros tenemos acá, hemos llegado a un perfil psicológico. Además, hemos entendido qué estamos, y es muy importante, qué estamos evaluando. Es decir, no podemos hacer un informe sin saber de qué estamos hablando. Y yo me encontré en un principio, cuando empecé a dar Bartek, me encontré que las personas daban por entendido, como psicólogos, dábamos por entendido a qué llamábamos sensibilidad, a qué llamábamos iniciativa, pero cuando agarrábamos y empezábamos a hablar, por ejemplo, de energía, de altruismo, de vitalidad, ¿no? O sea, realmente mis alumnos no sabían de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, el trabajo de la semana, que era el buscar de la semana anterior, que era el de buscar de qué estamos hablando, nos sirve realmente para poder incluso apelar a ello para hacer nuestro informe. Chicos, cuando nosotros hacemos y realizamos un informe, es imposible realizarlo en un 2x3, porque nuestro principal aliado es el análisis. Y si nuestro principal aliado es el análisis, es imposible no meditar, no reflexionar, no elaborar los datos que hemos obtenido con el fin de entender a ese paciente, comprender y entender a ese paciente. En este sentido, partamos de algo. El perfil al que hemos llegado simplemente nos habla de elementos. Ahora, el verdadero trabajo del psicólogo está en relacionar, saber relacionar esos elementos. Por ejemplo, toda la primera parte hasta el número 9 se trata, o sea, hasta el número 9 del registro de rendimiento, de las características del registro del rendimiento, se trata de elementos que hacen sobre todo a la intelectualidad. Fíjense, actividad mental, análisis, claridad, imaginación, objetividad, observación, organización, originalidad y síntesis. De la parte del número 10 al número 13, estamos más en todo lo que es lo afectivo emocional, pero con relación al sujeto. Emotividad, confianza en sí, receptividad, sensibilidad. Del número 14 al número 16, al número 19, tenemos ítems que hacen a la forma de actuar del sujeto. En el anterior teníamos la relación un tanto consigo misma. Esta relación consigo misma vamos a ver cómo se manifiesta en forma así objetiva. O sea, cuando hablamos de actividad, constancia, decisión, o sea, qué elementos y qué características tiene este sujeto para plasmar activamente determinadas características de personalidad. Y por último,
de la 20 a la 28, tenemos más elementos que hablan del sí mismo en relación con el mundo, el sí mismo con relación a los otros, las relaciones sociales. Y también habla de las actitudes en forma, o sea, que conforman estas relaciones que establece el individuo. Ahora, obviamente, nosotros podemos agruparlo como está agrupado acá en el registro. Pero además tenemos que saber relacionar, o sea, tenemos que agrupar, pero tenemos que relacionar para entender cada una de esas estructuras, vamos a decir, que presenta el sujeto. Pero además, cada una de estas estructuritas, subestructuras, tienen que estar relacionadas con las otras. Por lo tanto, no es un trabajo fácil. ¿Qué sé yo? Puedo, el otro día les decía algún un acercamiento porque cada paciente de ustedes es un mundo. Cada paciente va a tener diferente, nunca es igual el perfil psicológico que sacamos, nunca es igual el uno del otro. Por lo tanto, un acercamiento, por ejemplo, digamos de que nuestro paciente ha tenido muy buen rendimiento en imaginación y originalidad. Por lo tanto, yo puedo agarrar estos dos ítems y unirlos y decir, Pedro se presenta o presenta puntajes óptimos en, o directamente, yo prefiero antes de hablar de puntajes óptimos o buenos puntajes, porque eso es aparentemente muy subjetivo y ya estamos en la parte de información. Por lo tanto, yo puedo agarrar y decir que Juan tiene, que ha producido o produce durante su vida grandes emprendimientos por la imaginación que tiene y que va de la mano con pautas de originalidad que lo caracteriza. He relacionado dos, pero puedo relacionar más. Puedo seguir. Esta gran producción, en tanto su imaginación, en tanto la imaginación y la originalidad, no se desprende de la realidad porque la claridad con la que se posesiona Pedro o Juan va de la mano con el criterio de realidad que lo acompaña, por ejemplo. O sea, por el criterio de realidad, porque la claridad va de la mano con, es un ítem que nos dice si la persona está cuerda, está con los pies en la tierra, ¿no? O vive con unicornios en el cielo. Entonces, la claridad nos habla de que si bien Juan tiene mucha imaginación y eso le permite ser muy original, sin embargo es muy claro y sabe sus límites, porque es una persona sana mentalmente por estar agarrado o con los pies, no pongan, ¿no? Los pies en la tierra, sino con un criterio de realidad enmarcado dentro de lo normal.
Pero puedo continuar y puedo decir, además estas facultades se ven enriquecidas por la capacidad de análisis que presenta el paciente, que unida a su capacidad de síntesis, nos hablan de que su inteligencia marcha fluidamente del todo hacia las partes y de las partes al todo. Fíjense cómo he ido enlazando y ahorita no es que lo tengo escrito acá, estoy inventándome, chicos. Y digamos de que en este subgrupo, digamos que obtuvo puntajes bajos en observación. Por lo tanto, puedo yo continuar y decir, tiene muy buena capacidad de análisis y síntesis, o sea, puede ir del todo a las partes y de las partes al todo. Sin embargo, al no estar dotado por una observación detallada, no es un sujeto que tenga una observación muy detallada, muy acusada, esto le resta alguna efectividad en las labores que emprende. Por ejemplo, ahora salto y digo, además, o sea, punto aparte, tengo que poner y saber cómo agrupar y tengo que además redactar en forma clara. Si voy a entrar a otra temática, entonces siempre ya voy a dejar eso y voy a centrarme en la otra temática. Digamos que la otra temática, la relación consigo mismo, digamos que no ha estado con buenos puntajes. Entonces ahí nunca voy a poner los malos puntajes al principio de mi redacción. Siempre voy a poner los buenos puntajes al principio de mi redacción. Todo lo mejor al principio de mi redacción. Y ya saben por qué. De esta forma bajamos las defensas. Y nuestro discurso puede llegar más a nuestros pacientes. Digamos que la relación consigo mismo no ha estado bien. Por lo tanto, agarro y digamos de que es lo más negativo que ha sacado o son puntajes negativos. Bueno, entonces lo enlazo y voy a decir que la verdadera problemática de Juan radica en la relación consigo mismo, puesto de que demuestra una falta de confianza en sí mismo. ¿Qué hace cuando uno tiene falta de confianza en sí mismo, chicos? ¿Qué hace? Como psicólogos sabemos, ¿qué hace que tenga una presencia en el mundo inhibida, tímida y de poca intervención? Pese a que su sensibilidad es totalmente normal, digamos, ¿no? O sea, me estoy inventando puntajes, ¿no? Esta sensibilidad está frustrada, reprimida, en tanto emotividad, porque Juan no es una persona demostrativa, no es una persona emotiva.
Entonces lo peor, chicos, lo pongo al medio. Esta falta de confianza puede que esté muy de la mano con puntajes bajos también en decisión, por lo tanto, la falta de confianza en sí mismo hace de que exista una duda constante en el individuo, en Pedro, en mi paciente, en el paciente, que no le permite tomar decisiones fluidas o asumir decisiones por la falta, y esta falta de decisión, o sea, de toma de decisiones, influye obviamente en su iniciativa, pese a que Juan presenta muy buenas características de originalidad y imaginación, pero resulta de que no tiene iniciativa, ¿sí? Por la falta de confianza en sí mismo. Esta falta de confianza en sí mismo ha repercutido en la energía que pone Juan en el logro de sus metas, que hace que su actividad se vea disminuida. O sea, en otras palabras, Juan es un flojo. No van a poner así, no van a poner así, van a poner bonito, van a poner de que no tiene iniciativa, porque no. Por otra parte, dominio de sí, dice, ¿no? Y digamos que dominio de sí también ha estado bajo. Entonces, la falta de dominio de sí hace de que con frecuencia Juan cometa errores porque los aspectos pulsionales no están del todo educados. Chicos, hasta acá quisiera hacer un alto y quisiera saber si ustedes están entendiendo de que un informe psicológico es como si ustedes se metieran en el paciente, como les he dicho hace un ratito, lo comprendieran y después lo entendieran y pudieran objetivarlo. Un paciente no son elementos sueltos, ni son puntajes sueltos. El paciente es un todo, es toda una estructura con un conjunto de subestructuras y que ustedes tienen que descubrir. Yo creo de que ahora el trabajo más arduo de ustedes es el de plasmar los puntajes que el paciente ha obtenido, los puntajes que su paciente ha obtenido en un informe. Si yo, como docente, al leer el informe, entiendo y puedo, aunque yo no tenga la cara de su paciente, aunque yo no tenga la imagen de su paciente, yo entienda a esa persona, entonces ustedes han hecho un buen informe. Pero si me hablan de algo por allá, algo por acá y algo más por allá, sin integrarlo, está mal su informe. El otro día he leído un informe terriblemente malo, no solamente en redacción, y era alumna mía, pero no solamente en redacción, sino que en ningún momento llegó a darme a entender toda la estructura de esa persona. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen que analizar los elementos que tenemos acá dados por el perfil psicológico,
Tienen que analizar estos elementos, chicos. Ya saben a qué se refiere cada uno de ellos. E ir primero por tanteo y error. Por ensayo y error. A ver, esto puedo relacionar con esto con esto, esto con lo otro. A estas tres cosas puedo relacionarlas, pero ojo, cuidado que pongan emotividad, falta de confianza y receptividad tienen malos puntajes. Primero, eviten dar en un informe cuestiones subjetivas. Por ejemplo, ¿cuándo es malo y cuándo es bueno? A no ser que tengamos un parámetro. Yo les califico 8. 8 sobre 10 es buenísima nota. Pero yo les califico 8 sobre 100. Es malísima nota. Por lo tanto, el bueno o el malo, si no hay un parámetro objetivo, es subjetivo. Y por lo tanto, eviten poner buenos puntajes o malos puntajes, a no ser que las relacionen con la media. Puntajes malos en relación a la media, pero suena malo, suena feo. Por lo tanto, obtuvo bajo rendimiento, pueden decir, en emotividad, lo cual nos habla de que el sujeto reprime las demostraciones afectivas. Expliquen. Esto va de la mano con la falta de confianza en sí mismo. Pero expliquen bonito. Hay personas que me hacen una frase con solamente el y, pero se pierde la idea central. Por eso es de que les he mandado también eso de un poco de gramática, para que cuidado que estén perdiendo la idea central. Chicos, quiero que empiecen a relacionar y cuando, como les decía, primero ensayo y error. Empiecen a relacionar en borrador algunas cosas. Y cuando ya esté casi estructurado y vean cuáles son las debilidades del paciente y cuáles son las fortalezas del paciente, entonces empiecen recién a redactar. Los inicios siempre son por las fortalezas, no son por las vulnerabilidades. Las fortalezas primero vamos a poner bien bonito ahí, después vamos a poner las debilidades al medio y vamos a salir con los aspectos normales, es decir, con aquellos aspectos que están bordeando la media, tanto universal como la media individual. Pueden ustedes jugar con esas dos medias. Es decir, de aquellos aspectos que están enmarcados dentro de lo normal, que no son ni buenos ni malos. ¿No? Se termina con eso y van a ver cómo va a tener éxito su informe. Por lo tanto, paro un poquito para preguntarles, ¿qué problema hay en esto? Tienen la palabra ustedes. ¿Se ha entendido? Parece que se ha entendido. ¿Paso? Sí. Buenos días, licenciado. Sí se ha entendido.
José Manuel, perfecto. Por favor, a ver, alguien que no haya entendido algo. Esta es la parte más importante del test, porque después ahora vienen, como hemos visto, el registro de situaciones y el registro de comportamiento. Y esto lo tienen que hacer hasta la próxima semana, con lo que terminamos el test de Bartek. Pero, obviamente, tienen que darme un informe final del test de Bartek. Y ese es, o sea, si ustedes hacen los informes, estos informes del registro de rendimiento, del registro de situaciones y del registro de comportamiento, ya lo estructuran correctamente, cuando vayan al informe final, ya va a ser un trabajo sumamente mucho más fácil. Pero yo el otro día hablaba con la licenciada Trujillo y le decía, para mí es fundamental de que los chicos entiendan bien. Me detengo en el informe de rendimiento para después avanzar, porque el producto de todo test proyectivo es su informe. Y si no entienden qué tienen que plasmar en el informe, estamos fritos. Pero estamos fritos para todo el semestre, no solamente para ahora, sino para todo el semestre. Entonces, chicos, por favor, preguntas sobre el informe. Si han entendido, tienen que empezar a redactarlo. Miren de que me enoja mucho que yo digo preguntas, ¿no? Y resulta de que todos calladitos. Voy a leer los informes que han hecho y quiero ahorcarlos. O sea, justamente lo que yo no quiero, listado, lo que yo no quiero, una característica tras otras, solamente divididas por una coma o por un i. Yo quiero que expliquen, yo quiero que analicen, yo quiero que vean de que el informe es el cómo han entendido a ese ser humano que tienen al frente y que, bueno, en este caso es nuestro paciente, o sea, nuestro paciente porque nosotros le hemos pedido que sea nuestro paciente, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo podemos entender a esta persona que está frente a nosotros? A ver, ¿qué hacemos? Por lo tanto, por favor, si han entendido, entonces paso y hablo del registro de situaciones y tomas de posición. Sí. Adelante, Johnny. Una pregunta. Con respecto a la confianza en sí, si es que tengo un puntaje de la media universal o sea, en la 5, obtuvo un puntaje de 5, pero su media personal sería un 6. Entonces, tengo que poner como algo que está dentro de lo esperado, pero con relación a sus Así capacidades mismas, está un poco bajo. Sí, pero ahí puedes agarrar y decir, si bien está, si bien los, ay Dios, hay eco, ay Dios. Puedes poner, Johnny, que si bien presenta una presenta un manifiesta, puedes poner manifiesta un buen dominio de sí enmarcado dentro de lo esperado normalmente. Pero, sin embargo,
frente a lo que Pedro puede lograr, el dominio de sí no, o sea, puede ser mejorado, puede que Pedro tenga que trabajar un tanto más en esta facultad o en esta potencialidad. Es decir, si bien está dentro de lo esperado, Pedro puede más. Y eso lo pones, Johnny, redactado en bonito. Porque la capacidad de Pedro, al ser una persona bien estimulada, al tener un buen equilibrio emotivo, un buen equilibrio relacional, afectivo, emotivo y afectivo, puedes poner, pues resulta de que Pedro, con relación a las capacidades desarrolladas, puede de que esta facultad tenga que ser trabajada por él o tenga que ser elaborada o más, más atendida por él. Puedes poner. Ahorita me he trabado porque resulta de que no está mal. Pero si Pedro es, o nuestro paciente es tan capo, y esa función no está tan bien, comparándola con la potencialidad del paciente. No con lo normal esperado, sino con la potencialidad del paciente. Entonces, ahí tú tienes que decir, puede más, ¿no? O sea, que Pedro puede más. Ahora, la mayor parte de los pacientes de ustedes, chicos, van a presentar puntajes entre lo normal o un poquito superior a lo normal, es decir, la media superior a lo normal. Porque son personas que ustedes han testado normales, porque son personas citadinas, son personas, muchas de ellas que han sido muy bien estimuladas. Por lo tanto, la mayor parte va a sacar puntajes normales. No hemos ido a testar a la clínica de los remedios, ni tampoco al sector psiquiátrico del Viedma. Estamos testando a personas normales. Por lo tanto, muchas veces, Johnny, vamos a encontrar que la media del sujeto, la media individual, va a estar un tantito superior a la media grupal. ¿Me he dejado entender, Johnny? Sí, gracias, sí, lo entendí perfecto. Ahora tengo otra pregunta. Adelante. El dominio de sí, ¿lo podemos relacionar con claridad? Porque el dominio de sí, según a lo que hemos hecho los conceptos, es el dominio de la mente. Y si una persona no tiene dominio de la mente, no puede tener tanta claridad, digamos. Ya. Johnny. El dominio de mente, como tú dices, de la mente, es dominio pulsional. Cuando nosotros, perdón, perdón un ratito. Estoy en clases, ahorita te llamo. Perdón, era mi hijo. A ver, ¿qué es el dominio de mente, Johnny? Ya ustedes están en 6º semestre.
Ya tienen que ir relacionando todo lo que ustedes han ido aprendiendo. El aprendizaje o la educación, tanto de la casa como del colegio, tienen una función. La educación comienza en la cuna, dicen, ¿no? La educación, chicos, es educar lo pulsional. Y cuando educamos lo pulsional, quiere decir las energías libidinales y agresivas, eso es la pulsión. Cuando educamos lo pulsional, reprimimos. Por lo tanto, bravo la represión. Ahora, cuando la represión es demasiada o cuando la represión es leve, tenemos problemas. Pero ese es otro cantar, ¿no? Ahora, educar es reprimir. ¿Reprimir qué? Lo pulsional. Por lo tanto, dar privilegio a la instancia racional. Cuando tú reprimes lo pulsional, empiezas a privilegiar lo racional. Entonces, cuando tú dices dominio de mente, el dominio de mente, no de mente juntos, sino de nuestra mente, quiere decir que hemos dominado lo pulsional, de que nuestra ira nunca se va a transformar en ahorcar a la persona o saltarle a la yugular, de que nuestro amor, nuestro libido nunca se va a transformar en violar a una persona, porque la amo, la violo. ¿No? O sea, vamos a educar lo pulsional y por lo tanto vamos a dar privilegio a lo racional. Y si damos privilegio hemos reprimido lo pulsional, hemos dado privilegio a lo racional, entonces quiere decir que somos neurotiquitos. Y entonces claridad va a estar de la mano con ese sentido de realidad que tenemos los neurotiquitos. Por lo tanto, claridad mental es manejar todo aquello que está de la mano con la realidad. Entonces, el placer lo hemos dejado de lado y hemos dado paso al sentido de realidad o a esa facultad que nos permite, en palabras así comunes, tener los pies sobre la tierra. Por lo tanto, si hay dominio de sí mismo, quiere decir que hay dominio pulsional y quiere decir de que esto va de la mano con todo aquello de claridad mental, es decir, que esta persona se sitúa dentro de un grupo, dentro de las clasificaciones en salud mental, normal, porque tiene criterio de realidad. Claridad está de la mano con el criterio de realidad, Johnny. ¿Te expliqué? Sí, gracias, Liz, lo entendí. ¿Entendieron los demás? Matthews, estás muy callado hoy día. ¿Qué pasó? Lo lamento, licenciado. No, es que también tengo ciertos menesteres y no estoy pudiendo atender mucho a la clase. Ah, con razón. Bueno, chicos, ¿entendieron?
A ver, aparte de Johnny, José Manuel. Sí, licenciada, sí, pude entender. Bueno, ojo que espero entonces, por lo menos de ustedes, un trabajo genial. Ahora entremos al registro de situaciones y tomas de posición. El contenido del dibujo, chicos, había tenido significado. Esto es muy junguiano. Saben de que este test es psicoanalítico desde la óptica junguiana. Todos podemos ser psicoanalíticos y hay algunos que son psicoanalíticos kleinianos, otros que son junguianos, otros que son freudianos, lacanianos. Yo me considero, por ejemplo, freudiana, amo Freud. Y este test tiene la base, ya hablamos de esto, el primer día o el segundo día de clases, tiene bases junguianas, psicoanalíticas, pero junguianas, de Carl Jung. Y Carl Jung, ¿qué decía? Decía que nosotros, o sea, ¿por qué se separó de Freud? Porque decía que teníamos arquetipos colectivos que heredábamos incluso hasta genéticamente. Recuerdos, sueños, actitudes, significaciones que podemos dar a determinados aspectos de nuestra vida. Alguna vez les dije, incluso Jung da una explicación bastante coherente de esos fenómenos que nosotros tenemos y que nosotros muchas veces hemos sentido y hemos dicho, esto yo ya lo he vivido. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Chicos, a ver, ¿cómo se llama ese fenómeno cuando uno cree? A ver, ¿quién está hablando? Matthews. Matthews, a ver, ¿cómo se llama este fenómeno? Déjà vu, creo que Déjà viene de vu. esto. Sí. Se llama, ese fenómeno se llama déjà vu. Y que todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de situaciones. Por lo tanto, chicos, él incluso una vez estaba paseando por el correo y me encontré con un libro fabuloso, Los sueños de acuerdo a Carl Jung. Y entonces ustedes buscaban por orden alfabético, se habían soñado con, qué sé yo, con un búho y buscaban búho y ahí qué significaba. Se habían soñado con una bicicleta, ahí bicicleta y qué significaba. Interesantísimo. Posteriormente, tengo que decir algo que me emocionó mucho. Yo tenía un alumno que se aplazaba y se aplazaba y se aplazaba siempre, pese a que venía a todas las clases, se aplazaba siempre en Proyectivas 1. Y yo decía, pero este chico, uno grandote así, este chico, ¿qué hace? Todos los semestres está ahí bien parqueado en Proyectivas 1 y se aplaza. Y le pregunto, y me dice, es que, licenciada, no sé elegir grupo. La vez que he elegido grupo, me ha tocado grupos en los que no trabajaban, se iban, abandonaban, no eran atentos con la materia y por lo tanto, como yo no conozco mucho porque no estoy con mis compañeros, porque trabajo,
pues se aplazaba y se aplazaba. Terminó psicología así, a rastras, y se va a Europa. Y de Europa me ha traído un libro así de grande de Jung, justamente con todas estas simbologías, significados de las cosas. Y es interesantísimo, chicos, ¿no? Pues cuando nosotros en el registro de situaciones y tomas de posición vemos lo de ideogramas, pues se refiere a eso, que el dibujo, el contenido del dibujo, el que ha dibujado la persona, va a tener una interpretación, va a tener una significación. Y a eso le vamos a llamar tomas de posición, es decir, si él ha dibujado o ella ha dibujado determinado objeto, es porque algo le está molestando o nuestro inconsciente está tratando de salir manifestándose en ese algo. Y ahí vamos a tener una significación bien interesante sobre qué le está afligiendo, qué le está aconteciendo a esa persona. Podemos agarrar y podemos decir con bastante, digamos, soltura en tomas de posición, ¿cuáles son los vacíos que está presentando? ¿Cuáles son los anhelos que está presentando? ¿O cuáles son aquellas posiciones, como dice tomas de posición, frente a sí mismo o frente a los demás? Y me resultó interesantísimo. Por lo tanto, en esto de tomas de posición, interpretémoslo como qué posición nos está mostrando la persona en tanto vacíos, en tanto deseos, o sea, el vacío genera siempre un deseo, frente a los demás o frente a sí mismo. Problemas de situación, ¿en qué área se sitúa el problema? Ya sea familiar, ya sea social, ya sea ambiental, afectivo emocional, ¿no? ¿En qué área se suscita el problema? Y por último tenemos observaciones. Chicos, en observaciones, a mí lo que más me va a interesar son las observaciones. ¿Por qué? Porque en las observaciones ustedes tienen que poner qué es lo que se está repitiendo. Recordemos que nuestro trabajo es encontrar síntomas. Y el síntoma tiene por característica la repetición. Por lo tanto, si el síntoma tiene por característica la repetición, yo acá en este registro de situaciones y tomas de posición voy a tener especial atención, especialmente, pese a la redundancia, voy a tener muy especial atención en aquello que se repite. Porque aquello que se repite es síntoma. Y aquello que se repite y es síntoma es característica de la persona. Por lo tanto, este registro de situaciones y tomas de posición tienen que trabajarlo. Bueno, primero tienen que hacerme el informe. Y el registro de situaciones, el informe del registro de situaciones y tomas de posición que tiene similar sentido al informe que, o sea, todo lo tenemos que relacionar. Tiene similar sentido al informe de rendimiento. Lo tenemos que preparar para la próxima semana, pero no para el fin de semana, sino para antes del jueves.
porque tenemos que terminar la próxima semana todo Bartek. Y por lo tanto tenemos que todavía ver el registro de comportamiento. Una vez que tengamos los 3 registros, para dentro de 10 días les voy a pedir el informe final del paciente que van a ver que han tenido para aprender Bartek. Informe que lo quiero coherente, claro, y que refleje una buenísima formación académica. Chicos, ¿hay alguna pregunta en torno a el registro de situaciones y tomas de posición? Bueno, como no hay pregunta, y tampoco, si bien han habido algunas intervenciones, Johnny, te ganaste unos puntitos más. Hazme recuerdo, porque fuiste el único que te interesaste en resolver un problema de tu paciente. Hazme recuerdo, Johnny, porque ahorita eres el único que se ganó unos puntitos más. Para la clase del próximo jueves, vas a ver tu nota y también ese día hazme recuerdo que tengo que aumentarte unos puntos más. No hay más preguntas, por lo tanto me despido. Tengan un muy buen día, buen fin de semana y trabajen mucho. Quiero ver informes brillantes. Licenciada, bueno, perdón, antes de terminar la clase, era una consultita. Verá, en la anterior clase dijo que iba a revisar los trabajos ya hasta el fin de semana y en la plataforma de mí no están revisados todavía. ¿Has mandado a tiempo, Manuel? Sí, licenciada. Voy a revisar, tal vez no está mostrado, pero ya terminé. Buenos Voy a días, revisar. licenciada. Voy a revisar. Esa licenciada, gracias. Hasta luego. Licenciada.